Enclavada en una de las reservas ecológicas más grandes del país, Calakmul, en Campeche, reúne la majestuosidad de una ciudad maya y la riqueza de su entorno natural. En Tlaxcala, Xochitecatl se abre al público como un espacio ecoarqueológico donde el visitante pueda reconocer la relación íntima entre el hombre y su medio ambiente. El Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua, integra colecciones de una inmensa región que incluye las porciones norteñas de México y el sur de Estados Unidos. Las investigaciones en Cojunlich, Quinichná y Tsibanché, sitios hasta ahora desconocidos para la mayoría, nos revelan la existencia de asentamientos en el espacio geográfico de Quintana Roo. En Cantona, Puebla, surge una ciudad arqueológica en la que una red de calzadas hacen de ella uno de los sitios más urbanizados del México antiguo. En Chichén Itzá, la investigación arqueológica permite admirar hoy las bellas pilastras policromadas de una subestructura en el interior del Templo de las Mesas. Las excavaciones en Xochicalco, Morelos, muestran evidencias de una revuelta interna antes de que la ciudad fuera abandonada. El Museo de Toniná, Chiapas, da cuenta de su historia expresada en el extraordinario conjunto de piezas encontradas en el sitio. En el edificio contiguo al Templo de las Inscripciones, en Palenque, Chiapas, se descubrió una tumba que nos habla de los secretos que todavía guarda el sitio. Dentro de un programa de investigación, excavación y restauración, fue creado en Teotihuacán un centro destinado al estudio de la zona. El descubrimiento de una estela en Monte Albán, Oaxaca, que conserva inscripciones zapotecas, aporta nueva información acerca de la genealogía de sus gobernantes. El Museo del Pueblo Maya en Xivilchaltún, Yucatán, reúne aspectos de la cultura regional desde la época prehispánica hasta nuestros días. La investigación de la Reserva Ecológica de Filobobos, Veracruz, permitirá ampliar el horizonte acerca de las culturas que formaron su área de influencia en la costa del Golfo. En la Sierra de San Francisco, Baja California Sur, durante el otoño de 1992, se iniciaron los trabajos dentro de un vasto programa de investigación y preservación del patrimonio arqueológico de nuestro país. El complejo geomorfológico de la Sierra de San Francisco está compuesto por elevadas mesetas y profundas cañadas, además de planicies desérticas que nacen en las estribaciones occidentales de la cordillera y la superficie de la vertiente oriental que se extiende hasta la costa del Golfo de California. Nos encontramos en la Sierra de San Francisco, en el estado de Baja California Sur. Esta sierra se localiza en la parte septentrional del estado, casi a la mitad de la península, en un área que se ha dado en llamar el Desierto Central. Caracterizada por su clima seco, la Sierra de San Francisco presenta una distribución de agua restringida y estacional. No obstante, hay evidencias de que la ocupación humana en la zona se remonta a la prehistoria. En las cumbres de esta sierra, que alcanzan una altitud de 1580 metros, se producen una serie de arroyos de corriente intermitente, en cuyas márgenes se localizan cientos de cuevas, cantiles y peñascos. Dedicados a la caza, la recolección y la pesca, los antiguos pobladores hicieron de este espacio su hábitat natural.
Desde hace decenas de miles de años, se inició en esta zona un proceso de erosión que dio lugar a formaciones naturales como las que observamos. En ciertos casos, el desgaste de una capa inferior precipitó el desprendimiento de grandes rocas que hoy podemos apreciar en el lecho del río. Así se formaron miles de oquedades, que más tarde serían refugio de los primeros pobladores del lugar. Bueno, pues en este momento podemos observar las diferentes capas que constituyen esta parte de la cueva. Una de ellas, la inferior, está compuesta de un material muy deleznable que se llama arenisca con incrustaciones de piedra más grande, que es la que precisamente se erosiona, se deslava con la lluvia, con el viento, se va desintegrando y provoca que finalmente los bloques grandes a los que les está dando sustento se precipiten y formen estos derrumbes. El trabajo de evangelización emprendido por los jesuitas, que establecieron en ese territorio un importante número de misiones, cambió los hábitos de vida de los indígenas. Con la expulsión de los religiosos, estos grupos se dispersaron debido a que no les fue posible adaptarse nuevamente a las difíciles condiciones que presentaba su entorno geográfico. A finales del siglo XIX, los franceses establecieron en Santa Rosalía la compañía minera El Boleo, dedicada a la explotación del cobre. Fue tal la importancia que adquirió este pueblo minero que una iglesia diseñada por Gustave Eiffel para la ciudad de San Francisco fue armada ante el asombro de todos en el centro de la población. Con el fin de localizar nuevos yacimientos, el químico francés Léon Diguet dirigió trabajos de prospección que lo llevaron al reconocimiento de unas cuevas que, para su sorpresa, escondían en su interior manifestaciones artísticas de gran belleza. Al disminuir la actividad de la planta, algunos trabajadores perdieron su principal fuente de empleo. Este hecho fue determinante en el repoblamiento de la Sierra de San Francisco. Y el caso es que, bueno, este gran apogeo termina, se acaban las vetas, ya no hay mineral y pues viene la decadencia y el pueblo es semiabandonado y mucha de la gente empieza a buscar nuevos horizontes y es cuando empiezan a emigrar hacia el norte, San Ignacio y la Sierra de San Francisco. Mi abuelo fue el primer colonizador del rancho aquí, el primero que llegó al rancho Santa Teresa. ¿Y de dónde venía él? Bueno, él trabajó en el boleo, en la compañía del boleo, como vaquero de ganado, de ganadero. A partir de 1960, algunos aficionados al arte rupestre recorren la zona. Destacan las expediciones de Earl Stanley Gardner, así como el trabajo pionero de Harry Crosby y Enrique Hambleton. En 1980, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició trabajos de registro de las cuevas más importantes que sirvieron de base al programa de investigación iniciado en el otoño de 1992. Teníamos frente a nosotros un reto de extraordinarias dimensiones: lograr un amplio conocimiento del patrimonio arqueológico de la región. Desde un principio, la expedición científica se enfrentaría a las difíciles condiciones de la vida en la Sierra de San Francisco. Cuando arribamos a la zona, contemplamos el maravilloso escenario en el que habían vivido sus antiguos habitantes. Trasladar equipo y avituallamiento utilizando recuas de mulas a través de los agrestes caminos de la sierra implicó un esfuerzo que nunca imaginamos llegaríamos a realizar.
Pues nosotros los levantábamos a las 3 de la mañana, a alistar los animales y los veníamos y llegábamos como a las 11 de la mañana aquí, 11, 12, a según lo que batallábamos en el camino. Es pesado el trabajo ese bastante, más para los burros. El camino se hizo largo. Descubrimos otra medida del tiempo y nuestro aprecio por el agua cambió radicalmente. Instalar el campamento y crear las condiciones de subsistencia fue una de las primeras tareas antes de iniciar el trabajo de prospección. Un montén de 2 metros. Un montén de 2 metros. 24 largos meses de actividad permanente nos acercaron a los vestigios arqueológicos, a las cuevas y a los testimonios que sobre las paredes de las oquedades rocosas dejaron los grupos de cazadores-recolectores que habitaron la región. Eran muchas las imágenes, historias y testimonios que conocíamos de las pinturas rupestres, e incluso nos habían hablado de numerosas cuevas. Cuando, invadidos por la emoción, observamos uno de los murales pintados durante la etapa más refinada de esa tradición, supimos que estábamos frente a una manifestación artística de enorme belleza. ¿Cuáles son las primeras evidencias de ocupación? ¿Qué factores les permitieron sobrevivir en condiciones tan difíciles? ¿Dónde obtuvieron las materias primas? ¿Cómo y cuándo elaboraron los murales? El proyecto fue propuesto en base a 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos fue la investigación arqueológica integral, abarcando todos los aspectos, porque se sabía muy poco de la arqueología regional. Aun cuando se sabía de la existencia de numerosos murales pintados en cuevas, el reconocimiento realizado con la ayuda de los guías permitió efectuar el registro de muchos más sitios que muestran huellas de esas manifestaciones. Pero conozco unas 200 tal vez por acá. Y muchos más sitios, incontables. Sitios al aire libre, como corralitos, campamentos, aparte de las cuevas. A 2 horas de camino desde San Ignacio, a un lado de la terracería que conduce al poblado de San Francisco de la Sierra, se localiza una de las cuevas más conocidas, la del Ratón, donde se realizan estudios encaminados a la conservación y restauración de las pinturas. Su nombre se origina en la confusión de los primeros visitantes del lugar que vieron en el puma la imagen de un ratón. Aquí tenemos un diseño abstracto que está elaborado en base a franjas rojas y negras alternadas y está bosquejado en color amarillo. Los diseños abstractos en pintura rupestre son muy poco comunes. Generalmente predominan los diseños naturalistas. Este antropomorfo es bien especial, porque es muy raro encontrar antropomorfos con la cara en negro, entonces es bastante extraño. Yo casi no he visto estos. En la Cueva de las Flechas se observan figuras humanas con muestras evidentes de haber sufrido el impacto de esos proyectiles. Llama la atención el hecho de que entre los hallazgos arqueológicos más importantes de la región destacan numerosos objetos identificados como puntas de flecha. Estamos en la Cueva de las Flechas, que se localiza frente a la Cueva Pintada. Esta cueva es de dimensiones más pequeñas y su nombre se debe a 2 personajes que se encuentran profusamente flechados y que presentan grandes tocados. Aquí podemos observar 2 liebres que están solamente bosquejadas en blanco. Nunca se llegó a completar con el color el diseño. Esto para nosotros significa que la tradición rupestre llegó a una degeneración o una declinación, ¿sí? Y este mismo caso se puede observar en otras cuevas de la sierra. En el Cañón de Santa Teresa existe una formación rocosa de difícil acceso llamada el Cacarizo. En su parte posterior
se localiza la cueva del mismo nombre, en donde, además de los murales, fueron encontrados morteros que conservan restos de pigmento. Se puede observar que en esta parte cómo el panel fue realizado sobre una matriz geológica que se llama arenisca. Esta arenisca es muy erosionable por el viento y por la lluvia, por lo tanto la capa de pintura está sufriendo un proceso que se llama desescamación, lo cual hace que poco a poquito, a través de un polvito que va soltando, la pintura se esté borrando. En la misma formación rocosa El Cacarizo, se ubica otra cueva en la que aparecen figuras antropomorfas pintadas de color blanco. Por este motivo, los pobladores le dieron el nombre de monos blancos. Una de las cuevas más importantes de la región es La Pintada, que tiene sus coordenadas en el Cañón de Santa Teresa. Cerca de ahí corre el arroyo San Pablo, que aún en la época de mayor sequía conserva el preciado líquido sobre su curso. Este fenómeno, bastante singular en la zona, seguramente permitió la estadía durante largos periodos de quienes fueron sus antiguos moradores. Lo anterior explica la existencia de los grandes murales dentro de la cueva, en los que es posible identificar más de 1000 figuras representativas. Las fuentes de los jesuitas nos hablan de que cuando ellos llegaron, preguntaron a los indígenas quiénes habían hecho estas pinturas. Los indios en aquella época les contestaron que había habido una raza de gigantes que habían venido del norte y que se habían internado en la sierra y que habían dejado estos murales. Los indios trabajaban muy bien la fibra del agave, que se conoce aquí como mezcal, que es una plantita que es muy rica en fibras. Entonces ellos elaboraban cordeles. Entonces es lógico suponer que tenían a la mano todos los elementos necesarios para construir andamios. Bueno, la importancia de la cueva reside principalmente en que las pinturas se encuentran muy bien conservadas. Hay una gran diversidad de temáticas representadas, hay una enorme cantidad de figuras representadas, podremos hablar, no sé, de quizá 1000 figuras independientes, y pues en ella parece ser que el arte rupestre de esta tradición cultural tuvo su máxima expresión. Fue la etapa, podemos reconocer quizá la etapa de clímax de la tradición rupestre, ¿sí? Después de que, y posteriormente ya vino una etapa de decadencia. Este cañón fue muy importante para los grupos, para las bandas de indígenas que aquí vivieron, porque pues tenían el acceso al agua todo el año. Entonces quizá esta presencia del agua está reflejándonos se está reflejando esta seguridad en el agua en la dimensión del fenómeno rupestre que tenemos en la Cueva Pintada. El efecto de la luz solar en cañones tan profundos como el de Santa Teresa es diferente en el transcurso de la mañana y la tarde, creando diversas atmósferas en los murales de la Cueva La Pintada. Nos preguntamos, ¿cómo se verían si lográramos iluminarlos con luz artificial? No obstante las dificultades, se trasladó una planta de energía eléctrica. Ante el asombro de todos, aparecieron con enorme claridad figuras que no habíamos observado, así como la evidencia de la superposición de imágenes. Pero ¿cómo explicar la dispersión de este tipo de cuevas a lo largo de una extensa región?
Bueno, sí, el patrón era seminómada, regido por un ciclo biológico anual, ¿sí? Pero actualmente se puede observar este fenómeno en las comunidades de rancheros que viven en la sierra. O sea que debido a la falta de agua, por ejemplo en estos lugares hay muy poca agua, por eso hay ranchos que quedan abandonados porque se acaba el agua, se escasea. Con el fin de profundizar en lo relativo al patrón de asentamiento, la investigación arqueológica en la Sierra de San Francisco ha incluido también un amplio programa de recorridos de superficie. Con el análisis de los objetos encontrados en las excavaciones y el descubrimiento de entierros, será posible avanzar en la cronología para esta vasta región. La historia, o sea, las primeras fuentes, nos hacen partícipe de que aquí los nativos acostumbraban a quemar a los muertos, no tanto a enterrarlos. Entonces el descubrimiento de estas dos cuevas nos está diciendo que probablemente también se practicó la inhumación. De las puntas de flecha acanaladas, el estilo Clovis es el más antiguo, ya que corresponde a un periodo que data de 11.000 a 12.000 años. El hallazgo reciente de puntas de este tipo confirma la evidencia de ocupación muy temprana a nivel regional. Bueno, el pasado agosto de 94, aquí en la Cueva Pintada, en el área del derrumbe, se encontró por un trabajador esta punta de proyectil con todo y su ástil. De pronto vi de arriba el andador donde estaba la flecha esa y me bajé y ya la estuve observando un poco. Ya estaba el señor arquitecto también, Jordán. Entonces me dijo, a ver, hijo, tráela por acá. Dijo, no, hijo, pues es una cosa muy valiosa esta. Este hallazgo es de gran importancia, porque la punta conserva parte del tendón con el que se sujetaba el ástil. Muchos de los objetos y puntas encontrados son de obsidiana, por lo cual la búsqueda del yacimiento se convirtió, pese a las dificultades de acceso al lugar, en un objetivo del proyecto. Bueno, pues para salir al azufre, a la cañada del azufre que le dicen, pues tuvimos que agarrar la carretera que va hacia el cerro más o menos, como a unos 15 kilómetros. De ahí lo tuvimos que dejar y caminar cargando pues agua y todo, provisión y todo para hacia arriba, como a unos 10 kilómetros más o menos. Pues ahí encontramos el yacimiento de obsidiana. En el área cercana al volcán Tres Vírgenes se localizó la mina de este material. Gracias a los análisis efectuados, se determinó que incluso las puntas Clovis provienen de ahí, lo cual confirma su explotación por lo menos desde hace 10.000 años. Esta es una de las muchas fosas mineras que se encuentran en este yacimiento. Estas fosas fueron excavadas por los indígenas para poder extraer núcleos de un buen tamaño para poder sacar las lascas que servirían para la realización de los artefactos. En la zona que circunda el yacimiento de obsidiana, fueron descubiertas las minas de donde proviene el pigmento con el que se pintaron las cuevas de la Sierra de San Francisco. En la principal ruta de cuevas establecida desde hace muchos años en el cañón de Santa Teresa, se instalaron andadores para impedir el contacto directo del público con las pinturas. Su construcción significó un enorme esfuerzo, sobre todo por el traslado de los materiales. De ahí se empezaron a transportar a lomo de bestia, pieza por pieza, de 2, 3 piezas, de 2 tablas, tornillería. Se tuvo que capacitar a la gente también. Un mejor control con los visitantes, porque ya van sobre un andador, ya no, porque entraba un guía con 4 turistas y no había quien se desbalagaba y como menos estaba escarbando, estaba haciendo otras cosas.
que no debía hacer. Y ahora sí ya se va a tener más controlado y se va a concientizar más la gente. Recorrer la zona, donde los antiguos pobladores de la región plasmaron en cientos de cuevas manifestaciones de arte rupestre, implica adentrarse en el conocimiento de su legado histórico-artístico y también en su forma de subsistencia alcanzada en un entorno con características tan particulares. Lo que hemos visto hasta aquí es solo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia.